Muy buenos días, les damos la bienvenida a nuestro siguiente tema con el título Abordaje psicológico y acompañamiento a la víctima y a la familia. Bien, en este caso vamos a hablar acerca de lo que es el acompañamiento en violencia, ¿verdad? Y esto va a depender de muchos factores también. Nos estamos enfocando un poquito más en el trabajo que es con la víctima en este caso, ¿verdad? Pero para ello también vamos a hablar acerca de lo que es violencia y a qué hace referencia también los diferentes tipos de violencia, porque no solamente hablamos de la violencia hacia la mujer, también hoy en día existe violencia hacia el varón y también existe violencia hacia otros miembros de la familia, ¿no? Hacia los hijos, ¿verdad? Violencia familiar hace referencia a cualquier tipo de violencia ejercida dentro del ámbito familiar. Esto incluye a todas las personas, no solamente con un grado ¿no? o con un vínculo sanguíneo, sino también incluso cuando no hay un vínculo sanguíneo. ¿Puede existir violencia familiar? Sí puede existir violencia familiar. Podemos ser víctimas de violencia por nuestros cuñados, por la suegra, por el suegro. También podemos recibir violencia por parte de ellos. Siempre y cuando, esto está considerado siempre y cuando sea ejercido sobre todo dentro del mismo ambiente, ¿no? Entonces, sabemos de que en Lima existe una gran descentralización, ¿verdad? Muchas personas vienen de provincia a buscar un mejor futuro aquí. Y algunos de ellos vienen con su familia y empiezan por vivir en un cuartito, todos hacinados, ¿verdad? Entonces, también vamos a tomar en cuenta de que la violencia familiar no solamente es violencia física, vamos a ver que existen otros tipos de violencia que hoy en día tenemos que nosotros tener conciencia de ello. ¿Por qué? Porque vemos de que aún existe un escaso, ¿no? Concientización sobre lo que es la violencia. O sea, muchas mujeres y muchas personas aún piensan de que si no hay agresión, no es violencia. Todavía tenemos esa creencia, ¿no? Y lamentablemente nuestro país todavía sufre mucho de machismo, ¿verdad? Todavía sufrimos mucho con este mal del machismo que hace de que muchas conductas, situaciones se normalicen y no sean consideradas como violencia. Y es justamente esto del machismo es una de las causas principales de la violencia, ¿no? ¿Por qué la violencia intrafamiliar? ¿Por qué existe la violencia? ¿Por qué muchas veces vemos en los medios de comunicación o incluso las entidades públicas, qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo? Están promoviendo más el trabajo en intervención, ¿no? El MINSA ha aperturado el año pasado recién todo lo que es los centros de salud mentales comunitarios en todos los distritos, ¿verdad? ¿Y qué tipo de ayuda recibimos en los centros de salud mental comunitario o también los CEM, ¿no? Los centros de emergencia mujer también. También tenemos la línea 100 que también nos ayuda, ¿no? De algún modo. Cuando a veces no queremos, tenemos vergüenza cara a cara hablar con alguien, podemos llamar a la línea 100 para que nos puedan auxiliar también, ¿no? Podemos recibir ese tipo de ayuda. Pero vemos que todo el trabajo está enfocado ¿en qué? En intervención, en eso. En los centros de salud mental comunitario se requieren especialistas muchas veces que tengan conocimiento o que ya tengan algún grado de psicoterapeutas también, ¿verdad? Y vemos que hay mucho trabajo en intervención, como lo estoy reiterando. Pero acá también existe un trabajo por hacer en la prevención, que creo yo que sería mucho más importante, porque ¿dónde nace la violencia? En la casa.
allí nace la violencia. Y a quienes muchas veces queremos psicoeducar, culturizar en temas de violencia en el colegio, ¿no? Cuando al niño en el colegio se le enseña teoría, muchas veces sí es cierto, pero va a casa y el ambiente es tóxico, no hay una congruencia entre lo que se le enseña y entre lo que se le hace vivir y experimentar. Entonces el trabajo que tenemos por hacer es más con los padres de familia, con ellos. A ellos hay que educarlos más, con ellos hay que trabajar. Y yo creo que trabajando de la mano y con la ayuda de las municipalidades podemos elaborar plan, estrategias comunitarias para poder ayudar. ¿Por qué? Porque en las instituciones educativas, el psicólogo educativo, el trabajo es totalmente restringido, es bastante limitado, ¿verdad? 2 escuelas de padres al año no son suficientes para que los padres tomen conciencia de la problemática de salud mental que existe hoy en día en nuestro país. Cada vez van aumentando los feminicidios, imagínense, ¿no? Y esa última noticia que pasó en La Victoria de aquel hombre que quiso quemar a su pareja y la pareja lo defiende. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Hay un trabajo por hacer con la víctima? Sí, hay un trabajo por hacer con la víctima. Y es un trabajo de largo plazo. Esto lo quiero enfatizar porque muchas veces, por ejemplo, el juzgado, ¿no? O la fiscalía, cuando deriva las denuncias para que vayan por lo que es su tratamiento psicológico a los pacientes que están siendo, ¿no?, tanto víctimas como a los agresores, ¿cuántas sesiones se les da? ¿15? ¿18? ¿Máximo 20? No quieren ir. Tengo que trabajar, no tengo tiempo de venir, no me dan cita rápido. A veces cuando vengo, el psicólogo pidió permiso o pasan cosas. Y eso no es suficiente para poder sanarnos de este mal, porque es un mal, ¿no? Es un mal que existe y que es una realidad en nuestro país con el cual hay que seguir luchando. Pero ¿dónde hay que luchar? Allí, en la familia, donde es el origen, con ellos, con los padres de familia, dándoles herramientas, pautas de crianza adecuada, ¿no? Pero todavía tenemos padres que dicen, pero no, yo no tengo nada que hablar con la psicóloga. ¿Qué me va a decir a mí la psicóloga? Y a veces cuando nos ven jóvenes, porque, ¿no? A veces ni bien salimos del colegio, entramos a la universidad, aceleramos todo, terminamos y a 22 años ya salimos de la universidad, ¿no? Y cuando vamos al trabajo en campo, a veces te miran y dicen, ¿usted es la doctora? ¿Usted es la profesional? ¿No? Y muchos padres te confrontan. ¿Y qué te dicen? Te dicen, señorita, ¿usted tiene hijos? Entonces, ¿qué me va a enseñar usted a mí de cómo criar a los míos si usted no tiene hijos? ¿No? Todavía tienen una mente cerrada, todavía tienen estereotipos, como dice aquí, ¿no? Sus creencias, sus valores, todo lo que ellos han aprendido culturalmente, todavía lo tienen muy arraigado, ¿verdad? Los supuestos implícitos también, ¿no? ¿Qué sucede cuando el ambiente en el que yo vivo es tóxico y soy yo la que tengo la determinación de salir de eso, pero no quiero romper con eso? Tengo una dependencia porque hay una gran dependencia ahí también, ¿no? Y también lo que nos dice el ámbito legal, lo que nos dicen las leyes, o incluso de qué manera, ¿no?, recepcionan una denuncia en la comisaría. Hay que capacitar al policía, a la policía que recibe la denuncia, necesita ser capacitado porque necesita tener una actitud empática. Y eso no quiere decir que también me voy a poner susceptible y voy a magnificar las cosas o voy a victimizar más a la persona. No, pero normalmente ocurre lo opuesto, ¿no? El policía te dice, ¿primera vez que le pega? No. ¿Y por qué no le deja, pues? ¿Y qué se ve viviendo con él?
tiene que salir de la casa. O sea, yo tengo que salir de la casa, yo soy la que tengo que dejar ese espacio. Y si vivo a veces con los suegros, y si vivo con la familia de él, porque una causa principal por la cual la mujer no deja su círculo de violencia justamente es eso, ¿no? Es la economía, ¿verdad? Violencia contra las mujeres, cualquier acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, ¿no? Puede ser una hija, una sobrina, una mamá, porque hoy en día los hijos están violentando a sus padres, también está ocurriendo. He podido tener casos que vienen de la fiscalía, de señores adultos mayores que están siendo víctimas de violencia familiar. ¿Por quién? ¿Ejercido por quién? Por sus propios hijos, ¿verdad? Pero también tenemos la otra cara de la moneda, la violencia hacia el hombre. Algo que todavía está muy estereotipado, muy, ¿no? El hombre todavía pues tiene vergüenza, pero sin embargo vemos que cada vez va aumentando las cifras de la violencia hacia el varón. Va aumentando las cifras. ¿Ah? Aunque no lo creamos, van aumentando las cifras. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Qué está ocurriendo para que aumente las cifras de violencia hacia el varón? Porque muchas mujeres no han entendido o no entendemos correctamente lo que es el verdadero concepto de qué, de empoderamiento. ¿Qué es empoderamiento? Porque muchas veces escuchamos la palabra, ¿no? Es como hace muchos años atrás, cuando recién se hablaba de la autoestima, de la importancia, todo el mundo hablaba de la autoestima. ¿Y qué importante es la autoestima? ¿No? Ahora ya ni lo mencionamos ni en los informes psicológicos, casi lo mencionamos, la autoestima, ¿no? Nos centramos en otras cosas más específicas. Sin embargo, hoy en día se habla mucho de empoderamiento. Conferencistas, coaching, hablan de muchos temas de empoderamiento y de la importancia. Pero antes de empoderar a una mujer, ¿qué necesita esa mujer? Ser sanada. Eso es lo principal. Por eso es que no podemos comparar a un profesional psicólogo que sale, pues, ¿no?, de la universidad, estudiando la carrera completa, con un coach. Son cosas totalmente distintas. Un coach es un motivador. Sí, te va a decir, tú puedes salir adelante, tú lo puedes lograr, tienes que hacer esto, te va a orientar, sí. Pero ¿qué pasa cuando tienes círculos que todavía no has cerrado? Cosas que estás arrastrando de tu pasado y hasta muchas veces depresión encubierta, porque la depresión no siempre es visible, al igual que la ansiedad. Pensamos que el trastorno está siempre visible, o pensamos que sinónimo de depresión, ¿qué es? Dolor, llanto, dejar de comer, dejarse o tirarse al abandono. Pero hay personas que por su carácter, por el orgullo, caen en depresión, pero lo demuestran de otra manera. Hay personas que se vuelven adictas al trabajo y están con depresión, pero ellos están ahí poniendo toda su energía en el trabajo y no tienen su vida social, su vida familiar está totalmente desequilibrada, ¿no? ¿Y son felices? No, no son felices, pues. No son felices. ¿Tienen dinero? Sí, tienen dinero, pero eso no los llena. Y eso ocurre. El síntoma encubierto de la depresión es la irritabilidad, ¿no? Por eso cuando muchas veces llegan los papás de adolescentes y me dicen, ay, para de mal humor, todo le fastidia, todo le molesta, nada le puede decir nada porque está de mal humor, ¿no? Hay que descartar que no haya una depresión ahí, porque puede existir eso, ¿no? La violencia contra el hombre no está considerada como violencia de género, ¿no? Tal como ocurre con la violencia de pareja perpetrada contra las mujeres, puesto que no se atribuye a las desigualdades entre los sexos. Los hombres víctimas de violencia
de sus mujeres no se atreven a decirle a ninguno de los miembros de su familia su situación. ¿Por qué? Porque temen a ser humillados. Y eso es muy cierto, ¿no? Son muy pocos los hombres que van y le pueden contar a una persona y pueden decir, uy, ya no sé qué hacer, esta mujer me trata así, me trata mal, ¿no? Y volviendo al tema de lo, como les decía, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay hombres cada vez maltratados? ¿Por qué está aumentando? Una de las causas, ya dijimos, es porque muchas mujeres están confundiendo lo que es el empoderamiento femenino. ¿Con qué lo confunden? Con el autoritarismo, ¿no? Y con la competencia. Por eso es que también hay más fracasos en las relaciones de pareja, porque cada vez hay más divorcios o más separaciones, porque la mujer compite con el hombre y quiere demostrar que yo soy mejor, que a mí nadie me va a mandar, a mí nadie me va a dominar, a mí nadie me va a decir qué hacer, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. ¿No? Y llevamos los términos, los conceptos, los llevamos al extremo total. Ocurre también eso. Y otra causa, ¿qué es? Madres que están siendo sobreprotectoras. Esa es otra de las causas. Madres que están siendo demasiado sobreprotectoras o se van al otro extremo también, demasiado autoritarias, rígidas totales, ¿no? Rígidas total. Y el modelo también es importante, el modelo que conforme el niño va creciendo, como yo veo la relación con mi papá y mi mamá, de acuerdo a eso, yo voy a también tener mis relaciones interpersonales, no solamente de pareja, ¿verdad? En el perfil del hombre maltratado, tienen poca confianza en sí mismos, hay una baja autoestima y pocas creencias de valía, ¿no? Entonces estos hombres creen que ellos son incapaces, ¿verdad? Se sienten inferiores muchas veces, ¿no? Suelen ser más pasivos que la mujer con la que están. Pueden identificar a la pareja como una figura maternal punitiva, o sea, muy autoritaria, ¿sí o no? Y consideran los malos tratos como algo normal. Como mi mamá me trataba, pues, con mieles, ajos y cebollas, que mi esposa o mi enamorada o mi novia me hable así, es normal, ¿no? Hace poco fuimos a hacer una campaña a un colegio, una campaña de lo que es atención del adolescente, ¿no? Atención integral del adolescente, y una de las chicas, ¿no?, de 14 años me decía, cuando yo le hacía el tamizaje de violencia, me decía que su mamá y ella se trataban, eran tan amigas que se trataban con lisuras, ¿no? Se trataban con lisuras, y con otros apelativos, ¿no? Como mi mamá a veces me dice, anda bruta, pero yo no me ofendo, me dijo doctora, yo no me ofendo porque yo sé que mi mamá no me lo está diciendo en serio, yo sé que me lo está diciendo de broma, ¿no? Entonces por eso no me molesto. Y así nos llevamos chévere, nos llevamos bien. ¿Eso estará bien? No, definitivamente. ¿Qué va a pasar en el futuro de esa chica? Va a venir un chico que le va a decir, oye, eres una bruta, y ella se va a reír y va a decir, ah, es normal. Y así va a empezar el círculo de violencia, el ciclo, ¿no? Primero le va a decir bruta, luego le va a decir otras cosas y luego le va a tirar un puñete, una cachetada, un empujón, un jalón de cabellos, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces no concientiza. Puede que haya sufrido maltratos de pequeño también. No contemplan la forma de salir de la relación y sobrevaloran a la otra persona, ¿no? Piensan que nadie más lo va a querer como esa persona. ¿Por qué? Porque siempre la persona agresora, ya sea mujer o varón, tiene como característica, ¿qué hace? Le echa la culpa de lo que sucede a la víctima, ¿no? ¿Qué hace el agresor o la agresora? Yo no te quería hacer eso, pero tú me orillaste, tú me provocaste. Eso te dice. Si tú no me hubieras respondido así, no te hubiera pasado eso. Y esto es algo que yo lo escucho incluso de madres,
¿no? Que la nuera va y le dice a la suegra y le dice, señora, su hijo me insultó, me dijo esto, lo otro. Pero sí, pero yo te he escuchado de que él ha venido enojado y tú le has respondido. Si ya sabes que él reacciona así, quédate callada, no le respondas. Deja que se le pase y después conversa. ¿Estará bien eso? No. Déjale que se le pase, vete de la casa y no vuelvas, ¿no? Hasta que vaya a una terapia, pero por él mismo, ni siquiera porque... ¿Por qué? Porque también es algo que he notado mucho en la práctica, que los varones acceden a ir a la terapia cuando la mujer dice, me voy, me harté, me cansé, me llevo a mis hijos, te dejo. Y ahí dice, no, por favor, perdóname, estoy arrepentido. No, ya no te creo. No, esta vez sí, porque vamos a terapia, como me lo pediste, vamos. ¿Y van? ¿Por qué? Como una forma de manipulación. Porque eso es una forma de manipulación. O sea, él tiene que ir a terapia, pero por una determinación propia. Eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Suelen ser hombres muy sobreprotegidos también, ¿no? Como ya lo había mencionado, y es probable que acabe distanciándose de las amistades, familia o sintiéndose diferente al resto. También ocurre, ¿no? Aquí también vamos a tomar en cuenta algunas personas víctimas también han pasado por no solamente por un proceso de violencia en el pasado, ya sea de niños dentro de la familia, bullying en la escuela, discriminación, puede ser, sino que también algún tipo de trastorno, otro tipo de trastorno, depresiones, ansiedad, que más han podido tener problemas de conducta cuando eran niños, por eso se sienten discriminados, ¿no? Como por ejemplo, persona que crece con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, esas personas también suelen tener ese tipo de problemas a veces, ¿no? Lucha contra los mitos. Cuando la mujer es violentada, la sociedad, ¿qué hace? Proporciona una lista de excusas y magnifica. Todos los medios de comunicación salen a hablar. No sé si han visto, estaba circulando en Facebook un video de una señora en Surquillo, que se estaba peleando con los serenos y les dijo, voy a llamar a Manuel creo que es un comandante, algo así, ¿no? Por lo que pude escuchar en el video. Y les amenaza a los serenos, a los policías, y le dice, y ella se refiere a los serenos diciéndoles que son con apelativos discriminativos, ¿no? Que son unos serranos, que habla bien, que sácate el mote, habla bonito, los comienza a insultar de esa manera, ¿no? Entonces, ya se imaginan, ¿no? Los espectadores de las redes sociales, todos, señora discriminadora, esto, lo otro, por acá, por ahí. Pero también hay el otro lado, ¿no? Hay algunas personas que comentan el video y que dicen, este no es el video completo. O sea, el video completo también se ve cómo los serenos al inicio se ponen malcriados con la señora y la señora se pone así. ¿Por qué? Porque los serenos le querían quitar su fruta a una vendedora y la estaba defendiendo. Eso no justifica, ¿no? No justifica la acción de la señora, ¿verdad? Pero tampoco podemos, pues, victimizar y magnificar porque es mujer, o porque son serenos, o porque ella tiene poder, está ejerciendo este tipo de violencia. La violencia existe en todas las clases sociales, por ejemplo, ¿ah? Ya han visto este candidato que estaba postulando al Congreso y se ha tenido que retirar del Partido Morado porque han detectado que tiene una denuncia de violencia familiar por parte de su esposa, ¿verdad? Entonces, en todas las clases sociales existe la violencia. Tipos de violencia más comunes en el hombre, tenemos la degradación, ¿no? Entonces, la violencia del hombre no es tan explícita como en el caso de la mujer, ¿no? A veces la mujer lo hace de una manera, se puede decir, entre comillas, encubierta, ¿no? Hay una degradación. Consiste en hacer que la otra persona se sienta devalorada y
se cree una dependencia frente a su pareja. No sirves para nada, eres un tonto, ¿no? Y eso sobre todo en qué tipos de pareja se da cuando el hombre tiene un estatus educativo menor que la esposa a veces, ¿no? A veces el hombre, el esposo es técnico, ¿no? Y la esposa es universitaria, por ejemplo. Y es ahí donde hay una degradación, ¿no? Le dice, sí, eres un don nadie, no me puedes dar la vida que merezco, y lo degradas, ¿no? Cosificación también, el hombre deja de sentirse una persona para empezar a sentirse como un objeto que solo obedece órdenes, ¿verdad? Y no tiene la capacidad de dar opiniones ni pensar. Yo he visto este tipo de relaciones donde el hombre a todo dice sí, ¿no? A todo dice sí, incluso vive en un constante estrés, en una constante ansiedad porque tiene miedo de que la pareja pueda reaccionar mal ante una respuesta equívoca de él mismo, ¿verdad? Hay intimidación también. Este tipo de violencia consiste en amenazar a la otra persona a fin de mantenerlo alerta y ansioso, ¿no? ¿Qué hace? Por ejemplo, me voy a ir de la casa, cuando vayas a trabajar me voy a llevar a tus hijos, ya no me vas a volver a ver, ¿no? Me voy a matar, ¿verdad? Sobrecarga de responsabilidades, también existe este tipo de violencia. Y hoy en día también es muy común. ¿Por qué? Porque con esto de que debe haber una equidad, que no está mal, que está muy bien, que debe haber equidad tanto en las actividades del hogar, en las actividades y en la responsabilidad de los hijos, en las actividades y responsabilidades de la casa y del trabajo también, sí es cierto, pero muchas veces no, la mujer pues le da una mayor responsabilidad al varón. ¿Por qué? Porque justamente estos tipos de violencia casi nunca se da de manera exclusiva, un solo tipo, casi siempre es mezclado, ¿ya? O sea, puede haber degradación con sobrecarga de responsabilidades, sí, o puede haber cosificación con privación, también, ¿no? Intimidación con degradación, sí, puede darse todas, también puede darse todos los tipos de violencia, ¿no? Privación consiste en hacer que el hombre se aísle de todos, es decir, lo hace elegir entre sus amigos o su pareja. Eso también es bastante común hoy en día, ¿no? Desde que son enamorados. La enamorada le da a elegir, ¿no? ¿O qué prefieres, estar con tus amigos o estar conmigo? Yo soy tu enamorada, ¿no? Yo merezco tiempo, tienes que preferir estar conmigo. Estrategias defensivas es psicológica y es similar a la victimización, ¿no? Hacer sentir al otro culpable de todo lo que pasa también, ¿no? Y la violencia física, ¿no? Que es ya una violencia de manera explícita, ¿no? La violencia, sobre todo cuando hablamos de la víctima, está muy ligado a la dependencia emocional. Es un punto que nosotros vamos a tomar en cuenta a la hora de la intervención, porque estamos hablando de intervención, ¿verdad? Entonces, ¿vamos a trabajar dependencia emocional? Sí, es importante trabajar dependencia emocional. Por ejemplo, y una de las técnicas que vamos a ver ahora, con las que yo trabajo, ¿no? Una técnica cognitivo-conductual se llama biblioterapia, que es leer un libro con el paciente, ¿no? O sea, ojo, que es importante que el libro que nosotros les vamos a dar a leer a nuestro paciente, ya lo hemos tenido que leer nosotros, ¿no? Y tengan siempre la oportunidad de cada vez que le manden a leer, vuélvanlo a leer, porque siempre van a encontrar algo nuevo y de acuerdo a la circunstancia no solamente de nosotros, sino la circunstancia que está pasando el paciente, lo van a encontrar, ¿no? A mí me gustan mucho los libros de Walter Rizzo, porque Walter Rizzo tiene un enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Es bastante práctico en sus
En sus libros es bastante práctico, bastante dinámico, bastante explícito, ¿no? Y es bien ilustrativo. Entonces, el lector no se aburre, porque también he leído este libro que se llama Las mujeres que aman demasiado, pero tiene mucho contenido científico. Entonces, cuando he mandado a leer ese libro, ¿qué pasa? A veces se aburre, porque no lo entienden, ¿no? No lo entienden porque sí tiene contenido científico, ¿no? Hace referencia mucho acerca de la dependencia emocional, que es totalmente similar el proceso a la dependencia a las drogas y a cualquier tipo de dependencia, a los videojuegos, a cualquier tipo de dependencia, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, y también cuando aplicamos biblioterapia, ¿qué vamos a tomar en cuenta? El grado de instrucción de nuestro paciente, porque si yo le voy a trabajar biblioterapia y tiene primaria incompleta o tiene solamente primaria y no tiene buena comprensión lectora, ¿qué va a pasar? Se va a frustrar y en lugar de ayudarlo lo vamos a poner ansioso. Entonces hay que tener cuidado con las técnicas que vamos a utilizar. La dependencia emocional se desarrolla hacia una persona, ¿verdad? La dependencia emocional se puede desarrollar y casi siempre el círculo es que cuando dejo a alguien de quien estoy dependiendo es porque estoy pasando a depender de otra persona, ¿verdad? Sucede mucho con las víctimas. El móvil principal de la mayoría de feminicidios, que son celos. ¿Por qué? Porque el esposo encontró por ahí que la esposa o la pareja estaba iniciando coqueteo, una comunicación o cualquier tipo de relación con una tercera persona, incluso, ¿no? Está comprobado de que estas terceras personas no siempre son nuevas. En algunos casos son los ex. También ocurre, ¿verdad? Entonces, ¿hay que trabajar con dependencia emocional? Sí, tenemos que trabajar dependencia emocional. ¿Y la dependencia emocional tiene grados? También tiene grados, ¿verdad? Normalmente se da en mujeres frágiles, inseguras, con vacío afectivo, buscan continuamente un amor que las gratifique porque se sienten inadecuadas, tienen dificultad de ser conscientes de sí mismas y de su derecho al bienestar, ¿verdad? ¿Cómo podemos identificar un grado básico, un grado leve de dependencia emocional incluso? Porque ya los grados moderados a más son más visibles, ¿no? Pero un grado leve, por ejemplo. Estamos acostumbrados a todos lados ir acompañados y cuando no estamos acompañados nos sentimos raros. ¿Por qué? Porque desde pequeños nos han educado muchas veces con sobreprotección y eso genera dependencia emocional. Entonces, ¿no? Las amigas hasta para el baño van juntas, ¿no? Vamos juntas a veces, acompáñame al baño, estamos en una fiesta y dices, acompáñame al baño, ¿no? A veces es por seguridad también, ¿no? Pero pónganse a pensar, ¿disfrutarían ustedes de ir un día al cine solas, a ver una película con su canchita, ustedes solas, sin ninguna compañía? ¿Podrían disfrutar de eso? ¿Disfrutarían ustedes de ir a un restaurante solas a comer un postre, tomarse un café, mientras leen un libro, solas, sin ninguna compañía? ¿Lo podrían disfrutar? Si es así, pues tenemos que sentirnos bien porque quiere decir de que no tenemos un grado de dependencia emocional, que no necesitamos siempre estar pegadas de alguien para poder sentirme bien, para poder sentirme agradable. Y a veces es necesario la soledad, por supuesto, de vez en cuando es necesario, ¿verdad? Fases del ciclo de la violencia, hay un aumento de tensión. Lo primero, ¿no? Se comienza con reclamos, quejas, y a esto van añadiendo palabras o heces, haciéndose las situaciones más frecuentes y de mayor dificultad. Luego viene la fase de explosión, ¿no? Es la más corta de las 3 fases y consiste en las descargas
de las tensiones acumuladas. ¿Por qué es la más corta? Porque es la emoción en toda su expresión, ¿ya? Es la emoción en toda su expresión. ¿Y qué diferencia, no, hay entre una emoción y un sentimiento? La emoción es intensa, pero es de corta duración, ¿no? El sentimiento no es tan intenso, es más uniforme, pero es más largo y duradero, ¿verdad? Y luego viene la reconciliación o luna de miel, ¿no? La cual se caracteriza por la actitud de arrepentimiento del agresor, ¿verdad? En esta fase también la mujer muchas veces se siente culpable, pensando que por su culpa el esposo actuó de esta manera, o viceversa, ¿no? Como les mencionaba, muchas veces decimos, pero si yo no hubiera actuado así, él no me hubiera pegado tal vez, ¿no? Pero si yo no lo hubiera provocado, ¿pero para qué le contesté eso? Yo lo provoqué. Entonces, no hay excusa, como yo le digo a todas las parejas y les digo, así tú vengas y le encuentres a ella con otro, no hay justificación para que tú la agredas en ese momento. ¿Pero qué hago en ese momento? Retírate, ve, busca un lugar, si de verdad tienes cólera, busca una manera de canalizar esa cólera, ¿no? De algún modo, puede ser de acuerdo a sus características, y puede ser quizás practicando algún deporte, ¿verdad? O incluso ve donde nadie te vea, y si tienes ganas de llorar, pues llora, no hay ningún problema con eso, pero no vas a solucionar nada con pegarle, al contrario, te vas a ganar un problema y al final como les digo yo, se van a ganar un problema, van a entrar en un proceso judicial y probablemente después hasta la vas a perdonar y se van a reconciliar. Así que mejor aléjate y luego vas a tomar una decisión, ¿no? Si te conviene o no te conviene, porque, ojo, nosotros como psicólogos, si bien es cierto, orientamos, ayudamos, damos terapia, ¿no? Pero no decidimos por los pacientes, no decidimos por ellos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Nosotros como psicólogos también es importante pasar por un proceso de sanación. ¿Por qué? Porque va por ahí a tocarnos en algún momento un paciente que tenga un problema similar al de nosotros, ¿no? Y que venga y te diga, si tú estás pasando por conflictos con tu pareja y ya has identificado incluso que hay algún grado de violencia, porque ni siquiera nosotros como psicólogos estamos libres de nada, ¿verdad? Vas a estar ejerciendo tu área clínica, no sería prudente. No sería prudente eso, ¿no? Necesitamos también recibir a veces ayuda. Y en esta reconciliación o luna de miel, ¿no? El hombre muestra un arrepentimiento corto. Extingue sus salidas, si tiende a tomar o a beber alcohol, lo deja de hacer, ¿no? Llega más temprano a la casa, le trae regalitos a la esposa, ¿verdad? Y entonces también cabe hacer hincapié de que este ciclo o estas fases de la violencia, este ciclo cada vez se va haciendo más corto. Al inicio de la relación, si es que ya hay algún grado de violencia, estas fases pueden durar meses para que pueda darse. Pero conforme va aumentando esto, el ciclo se va haciendo más corto y va siendo más frecuente. Hay que saber identificar eso también, ¿ya? Las bases para la creación del plan de intervención, la duración. ¿Cuánto debe de durar? ¿Cuánto puede durar una terapia psicológica para que una persona pueda sanar y pueda ver resultados? ¿Cuánto? Porque yo he visto letreros, anuncios en internet que te dicen, de centros de psicología, que te dicen que en 5 sesiones te arreglan tu problema. Y que te dicen que en un paquete de 8 sesiones vas a salir sano, ¿no? Y luego, ¿qué haces?
y encima tus 8 sesiones las acabas en un mes porque vas 3 veces por semana. ¿Será suficiente? Entonces la duración es importante. O sea, imagínense, creo que nuestro país es uno de los pocos países donde el psicólogo hace su trabajo a corto plazo, ¿no? Y no podemos pretender, por eso es algo que yo le digo al paciente, usted no puede pretender cambiar algo, vamos a suponer que el paciente tiene 30 años, cambiar algo que usted ha venido habituando por 30 años en un mes. No, pues, ¿verdad? No es así. La duración debe ser un mínimo, incluso, en mi experiencia, de 6 meses. A los 3, 4 meses nosotros vemos verdaderos cambios en el paciente, verdaderos cambios. Al inicio podemos nosotros estabilizarlo, sí, lo vamos a saber estabilizar y se va a sentir mejor, pero va a tener recaídas. Por supuesto que va a tener recaídas, por eso es que es importante. Pero conforme va cambiando sus hábitos, recién vamos a comenzar a ver cambios. Ahora, un hábito, si lo practica por 4 meses y luego deja de ir a la terapia, por 6 meses deja de ir a la terapia, va a ir nuevamente abandonando esos hábitos y probablemente va a regresar a lo mismo de antes. Por eso es que es importante esto, ¿ya? También va a depender del objetivo terapéutico. O sea, en función de cada persona. Si en este caso estamos trabajando con la víctima. De acuerdo a eso vamos a trabajar, ¿verdad? Si trabajamos con el agresor, del mismo modo. ¿Y qué es lo que quiere lograr? Ahora, dentro de los objetivos terapéuticos hay que tomar conciencia nosotros también, porque nosotros tal vez como mujeres decimos, no, a mí me indigna la violencia, yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia, déjalo a ese hombre que es un desgraciado. ¿Yo le puedo decir eso a mi paciente? No le puedo decir eso a mi paciente. Y si mi paciente viene y me dice que quiere reestructuración conyugal, ¿tengo que ayudarle? ¿Es mi deber? Por supuesto que es mi deber. Y si mi paciente me pregunta, doctora, ¿mi esposo puede cambiar? ¿Puede dejar de ser un agresor? Sí, pero no depende de ti. Eso también hay que dejarle claro. Depende de él. Tú no tienes el poder de cambiar a nadie. Nadie tiene el poder de cambiar a nadie, ¿verdad? Ni siquiera nosotros como profesionales de la salud. Nosotros somos los mediadores, la guía, la orientación. Pero ¿quién toma la determinación? El paciente, ¿verdad? Modalidad puede ser individual o grupal, ¿verdad? Frecuencia de 1 a 2 sesiones por semana, duración de la sesión individual de 45 a 90 puede ser, y grupal de 90 a 180 minutos, ¿verdad? Técnicas individuales básicamente con un enfoque cognitivo-conductual, el cual nos dice que es un enfoque pues que tiene altas probabilidades de efectividad, ¿no? Y el grupal también, ¿no? Con un enfoque multidisciplinario. ¿Qué quiere decir el enfoque multidisciplinario? ¿Qué quiere decir este enfoque multidisciplinario? El enfoque multidisciplinario quiere decir que nosotros no podemos también cargarnos todo y pensar que somos los superhéroes y estamos en contra de la medicación, ¿no? Muy bien, podemos estar en contra de la medicación, pero si es necesario para estabilizar al paciente, si el paciente tiene una depresión donde ya tiene ideas suicidas, pensamientos suicidas, ¿es necesario derivarlo al psiquiatra? Sí, pero hay que explicarle y sensibilizarlo para que vaya al psiquiatra, pero siga con su terapia psicológica, que es importante, ¿ya? ¿Qué otros profesionales involucran este enfoque multidisciplinario? Pasar por todos los servicios, ¿no? Por ejemplo, también hace referencia al servicio de ginecología, si es que trabajamos en un hospital, u obstetricia, si es que trabajamos en un centro de salud. ¿Por qué? Porque necesitan tener educación sexual, Yo no entiendo cómo tantas mujeres que son víctimas de violencia por el esposo se llenan de hijos y no tienen planificación familiar. No hay planificación familiar.
Entonces necesitan, vaya, pongan, no, que la DIU me va a dar cáncer. Eso es una falacia, porque el cáncer al cuello uterino no se da ni por una infección como algunos creen, no, es un virus. El cáncer del cuello uterino se da por el virus, por el VPH, ¿no? El virus del papiloma humano. Ese es el único virus que hace que tú tengas cáncer al cuello uterino. No es por una infección, no es que porque y la DIU se va a oxidar adentro. No, eso es mentira. Y mucha gente cree eso, ¿no? Mucha gente tiene esa creencia. Hay casos en que mujeres sí se pusieron la T, ¿no? El método de DIU, les dio cáncer, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Les dio cáncer, ¿por qué? Porque adquirió el virus. Por eso le dio cáncer al cuello uterino. No le dio porque estaba con la T. Pero lo vinculan algunas personas. Eso es importante. Trabajar con el nutricionista también. Porque algunas mujeres que están siendo víctimas de violencia se acomplejan, se sienten, ay no, pero es que estoy muy gordita, es que me pasa esto, es que ya me siento cansada, por eso me deprimo más, porque ya no tengo energía. Entonces, yo no le puedo alimentar solamente la autoestima, también tengo que decirle, oye, ten hábitos saludables porque también va de la mano, ¿no? Entonces, me molesta estar gordita, pero ¿qué estoy haciendo para no estar así? Para cuidarme o para sentirme mejor. No estoy haciendo nada. Sigo comiendo mi KFC, mi chatarra, sigo comiendo todo, mis hamburguesas, mi gaseosa todos los días porque hace calor, mis dulces, mis chocolates. Y mientras como, sigo lamentándome, sigo llorando. Tampoco eso no es congruente, ¿verdad? No hay una congruencia. Por eso tenemos que trabajar con los diferentes servicios también, ¿verdad? Así trabajemos nosotros en un consultorio psicológico, netamente psicológico. Hay que promover ¿no? Una atención integral. Hay que promover esto, ¿ya? Muy bien. Ya hablamos un poco de los objetivos, la actitud profesional, ¿no? Lo primero que es ser empático. Eso es muy importante. La primera labor que nosotros vamos a hacer con la víctima es la escucha activa. Es importante porque ellos vienen tan cargados, y a veces es lo que... Tampoco, escucha activa tampoco quiere decirme al extremo de me quedo callada, terminó la sesión y le digo ya, chao, cuídate, gracias. No, hay que saber en qué momento voy a abordar, voy a cortar de acuerdo al tiempo y yo darle una orientación frente a lo que ella me ha contado y me ha dicho. Como por ejemplo un pronóstico positivo de acuerdo a su realidad y a sus posibilidades, porque también no quiere decir que le voy a pintar de pajaritos todo y decir, ¿no? Suponiendo, me ha tocado casos donde yo le digo, muy bien, pero ¿qué es lo que tú quieres? Y me dice, no, yo sí quiero separarme, pero no tengo dónde ir, mi familia todo está en provincia, yo vivo en la casa de su familia de él, ¿no? Ellos me mantienen, yo no trabajo, no conozco a nadie acá, no tengo amigos, entonces yo no le puedo pintar pajaritos porque, ¿no? Pero lo que yo sí le digo, muy bien, entonces primero vamos a comenzar trabajando en ti, sanando aquellas heridas que necesitas sanar y poco a poco vas a ir encontrando tú vamos a ir encontrando alternativas de solución para que puedas tomar decisiones que te puedan favorecer. Quizás no ahorita en un corto plazo, no estés ansiosa, no estés, porque si lo has podido soportar, a menos de que esté en riesgo su vida, ¿no? Que haya habido un intento de feminicidio. Sí, ahí sí, pues evidentemente como sea, pues hay que derivar el caso con la asistencia social, que pase a la DEMUNA y que ellos ya más o menos le ayuden, le orienten y determinen, ¿ya? Pero por nuestra parte o nuestra labor tenemos que ser también realistas, ¿ok? El contrato terapéutico también es importante que haya un compromiso, ¿verdad? ¿Qué pasa con el contrato terapéutico? ¿Qué pasa cuando a mí me ha tocado pacientes que, por ejemplo, van 4 o 5 sesiones y dejan de ir y al año siguiente se aparecen, ¿no? Quiero continuar con mi terapia. Continuar. Pero si ya pasó un año, tienes que empezar de cero, ¿no? Y a veces sucede esto.
En la evaluación vamos a evaluar la sintomatología, los factores de causa y mantenimiento, los instrumentos que vamos a utilizar, entrevista, test, observación conductual, autorregistros, indicadores biológicos, si hay antecedentes también, ¿no? En el caso de los test, para mí los más fehacientes son los proyectivos. Son los proyectivos, ¿ya? Yo trabajo con test de Macover, test de familia, HTP, trabajo con el test de los colores de Lusher, es muy bueno también, y lo podemos complementar con los test psicométricos. Ahora, con los test psicométricos, en cuanto a los test psicométricos, hay que tener cuidado, o sea, hay que también sensibilizar y concientizar al paciente cuando nosotros le aplicamos un test psicométrico. ¿Por qué? Entonces yo le digo a la paciente, usted viene solicitando una ayuda, ¿verdad? Sí, entonces sería incongruente que miente en su test. ¿Ya? Uno, que sabemos que hay una escala de validez y confiabilidad que nos va a decir cuando el paciente miente, pero a veces hay pacientes que tienen coeficiente intelectual alto y pueden manipular eso. Y va a salir, por ejemplo, yo Cooper-Smith no aplico, porque todos salen con alta autoestima, todos me salen con alta autoestima. Los más sinceros en el Cooper-Smith son los niños, ¿no? O los adolescentes, pero los adultos, casi todos salen con alta autoestima. ¿Por qué? Porque el paciente no es sincero con su respuesta. Entonces es importante eso, ¿ya? El abordaje para la entrevista, ahí les dejo, la entrevista inicial, ¿cómo lo vamos a utilizar? La evaluación familiar también es importante, ¿ya? Tenemos que indagar cuáles son las personas más cercanas y quién va a ser el apoyo en el proceso de la terapia, porque va a necesitar en algún momento un apoyo que trabaje ahí a la par con nosotros también, sin crear una dependencia emocional hacia él, ¿no? Incluso hay algunos pacientes que crean dependencia emocional con el psicólogo, y cuando nosotros trabajamos en instituciones que pues tienen fines de lucro, sobre todo eso es su principal, ¿no? Su principal objetivo es ganar mucho dinero con nuestra profesión. ¿Qué sucede? Ven que la paciente está angustiada, está desesperada y te dicen cítalo 3, 4 veces a la semana. Y la paciente a veces te dice, yo puedo venir 3 veces por semana, por favor, porque es que me siento mal y necesito conversar con usted, necesito. Pero eso crea también una dependencia emocional con nosotros, con el profesional. Entonces yo no le doy tiempo para que ella pueda aplicar las técnicas en ningún área, porque viene dejando un día. ¿Y en qué momento aplica ella las técnicas? Toma decisiones. Y todo viene y nos consulta, todo viene y nos pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Me pasó esto, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? El tratamiento, como ya lo habíamos dicho, va a ser multidisciplinario, ¿ya? Las sesiones psicoeducativas, ¿son importantes? Sí, son importantes. Yo, por ejemplo, divido la terapia puede ser en una sesión práctica y una sesión psicoeducativa. O a veces puedo trabajar a la par, dependiendo de cómo esté el estado de mi paciente y cuál es su necesidad principal, ¿ya? En las sesiones psicoeducativas, ¿qué hago yo? Por ejemplo, le doy temas para que investigue. Yo le digo, me vas a traer qué significa violencia, qué es violencia, ¿no? ¿Ya? Pero antes de investigar, tú vas a colocar, por ejemplo, en un papel bond le hago así, ¿no? Y le separo en dos el papel bond y le digo, acá me vas a escribir tu concepto. ¿Qué crees tú que significa que es violencia? ¿Tú qué crees? Muy bien. Y para la siguiente sesión me vas a traer qué encuentras tú investigando de qué es violencia. Y vamos a analizar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, y ahí hacemos las sesiones psicoeducativas, ¿no? Entonces comenzamos a trabajar. Esto a la par, en la parte práctica, ¿con qué lo trabajamos? Por ejemplo, con un autorregistro de ¿qué? De identificación
de pensamientos irracionales. Lo podemos trabajar a la par con ellos, ¿no? Entonces, si ella no sabe muy bien identificar o él no sabe identificar sus pensamientos irracionales, justamente en esa comparación vamos a encontrar que ella tiene todavía pensamientos o creencias irracionales, ¿ya? Entonces ahí vamos a trabajar. Rescatar la autoestima y empoderar a las mujeres, sociedad más sensibilizada, hay que hablar sobre empatía, es importante, ¿no? Hay que darles para que investiguen acerca de emociones, porque hay muchas de ellas que no saben diferenciar, incluso identificar sus emociones, ¿ya? En la intervención trabajamos con reestructuración cognitiva, psicoeducación sobre el trastorno de estrés postraumático. Lo primero que vamos a trabajar es respiración, si es que tiene un grado de ansiedad fuerte. Si es que hay pacientes que cuando nosotros intentamos hacer la práctica en respiración no pueden. ¿Qué les ocurre? Ocurre que se ponen más tensas cuando intentan respirar, cuando intentan relajarse con la respiración. ¿Por qué sucede esto? Porque hay un alto grado de estrés y de ansiedad. ¿Qué vamos a trabajar primero allí? Vamos a retroceder y trabajar con lo que es, ¿no?, relajación a través de la relajación progresiva de Jacobson, a través de la tensión y distensión muscular, ¿ya? Y trabajamos con lo que es relajación progresiva de Jacobson, ¿ya? Ahí trabajamos con eso. ¿Qué más? Tratamiento de los síntomas asociados, también vamos a trabajar en base a ello. Y finalmente, alargando ya las sesiones, vamos a trabajar en lo que es entrenamiento en habilidades sociales y en entrenamiento en habilidades para la vida. Entre las técnicas cognitivas más básicas, ¿no?, tenemos, por ejemplo, las autoafirmaciones de enfrentamiento, ¿no?, lo cual consiste en afirmaciones que van a promover una retroalimentación a sus pensamientos, ¿no?, a sus pensamientos apropiados. ¿Qué hago yo? Tipo maestra, tipo colegio. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, yo lo trabajo a la par con la biblioterapia, porque incluso yo comienzo aplicando biblioterapia incluso desde el momento de la evaluación. Desde el momento que estoy evaluando. ¿Por qué? Porque el paciente a veces en el proceso de evaluación se aburre y dice, ¿cuánto me va a demorar esto? Pero yo ya quiero comenzar. Muy bien, no te preocupes, puedes comenzar. Vas a ir leyendo un libro y le doy la lectura del libro. Entonces, ¿qué hago? La siguiente sesión, antes de aplicarle su evaluación, digo, ¿cómo te va con tu libro? Ah, sí, ¿y qué encontraste? ¿Qué has ido encontrando? A ver, coméntame. ¿O qué te ha parecido interesante? Ay, me parece interesante esto, tal cosa. Por ahí algunas cosas que hay que realzar, que ella me diga, yo le digo, muy bien, esa frase que has dicho está muy bien. ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a colocar un papelógrafo, ¿no? Un papelógrafo en el lugar donde más tiempo pases de tu casa, si es que estás mayormente en tu casa. Si estás en el trabajo, no un papelógrafo, ¿no? Pero puede ser, lo vas a colocar en un posting, lo puedes colocar en una hoja bond, ¿no? Si trabajas en oficina, tu escritorio, dependiendo en qué lugar trabajes, ¿no? Si trabajas, pues, en otro tipo de actividad, un posting donde puedas leerlo de vez en cuando y te aprendas eso. Y te aprendas esa frase, ¿ya? Biblioterapia, de la cual ya he hecho mención. Para la biblioterapia, no se olviden, hay que tomar en cuenta el grado de instrucción de la persona y su grado de comprensión lectora. Eso es muy importante, ¿ya? No olvidemos eso. Los libros que vamos a pedir que lean tienen que ser de libros que nosotros ya hayamos leído y de acuerdo a la edad también, ¿no? Por ejemplo, yo incluso a los adolescentes, hay un libro de Walter Rizzo que se llama Enamórate de ti, es muy bonito, habla de autoestima
y es muy ilustrativo también, ¿no? Si queremos un libro de dependencia emocional, trabajamos con el libro de Desapegarse sin anestesia. Ese libro es buenazo, muy bonito, ¿no? Si queremos trabajar con rigidez mental, trabajamos con el libro, podemos trabajar con el libro de El poder del pensamiento flexible. Ese libro también es muy bonito. Si queremos aplicar biblioterapia en terapia de pareja, podemos trabajar con el libro de Ama y no sufras, ¿no? Que habla del equilibrio entre los 3 componentes ideales del amor: el ágape, el eros y la filia. Muy bonito también ese libro, ¿no? Y si quieren un libro para ustedes ilustrarse más acerca de las relaciones de parejas tóxicas, Walter Rizzo tiene su libro que se llama Amores altamente peligrosos, que es también muy ilustrativo y habla de lo que son las características. Incluso hace una comparación o lo lleva al ámbito de acuerdo a las características de la tipología o trastorno de personalidad de cada uno, ¿no? También pueden leer ese libro. Pero para mí el premio se lo lleva el libro El Camino de los Sabios, que es un libro que tiene extractos de lo que son los grandes filósofos, ¿verdad? Los grandes filósofos. Es un extracto de lo mejor de cada uno, de cada filósofo, ¿no? Y habla de cuáles son las claves para tener éxito en la vida. Muy buen libro, ¿ya? Entonces, así de esa manera vamos a aplicar la biblioterapia. Yo le doy al paciente que le digo que se compre 2 marcadores de diferentes colores. Con uno subraya lo que más le gusta y con el otro subraya las cosas con las cuales se identifica. De esa manera lo trabajo, ¿ya? Dentro de las técnicas conductuales, queremos trabajar en inculcar nuevos hábitos, ¿ya? Nuevos hábitos en nuestros pacientes. Los peruanos no estamos acostumbrados a tener un itinerario. Incluso muchas veces llevamos una vida desordenada, no desayunamos todos los días a la misma hora, ni almorzamos muchas veces a la misma hora, ¿verdad? Con el tráfico uno no sabe a qué hora va a llegar o no va a llegar, a veces. Pero es importante que vayamos inculcando hábitos, ¿no? Dentro de nuestra vida cotidiana, ¿ya? Entonces, dentro de esto vamos a hacer una programación de actividades, la cual debe ser gradual. Dentro de esa programación de actividades lo vamos a ir haciendo de manera gradual. O sea, yo no puedo decir a mi paciente, me vas a traer tu horario, ¿qué haces todos los días? Un aproximado, ¿no? Y porque veo, bueno, acá tienes espacio libre, vas a hacer tal cosa, acá también vas a hacer, acá vas a leer, acá vas a hacer esto, y lo voy a cargar a algo que no estaba acostumbrado, lo voy a estresar. Entonces, esto tiene que ser gradual. Incluso en los adolescentes, cuando yo aplico biblioterapia y el adolescente me dice, ay, pero no me gusta leer, me dice. Muy bien, pero no tienes que leer todo el libro en un día, ni en una semana. La terapia va a durar mucho tiempo. Lee 5 minutos diarios. Señora, porque a veces las mamás también, ¿no? Señora, no le obligue, déjelo, 5 minutos diarios nada más, ¿no? Yo aplico la ley de los 5 minutos, la cual nos dice pues que basta 5 minutos para generar la ansiedad necesaria en nuestro cerebro y tener la necesidad de terminar una tarea, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Yo les hago que se compren una agenda, pero el primer mes le van a dar un uso diferente, le van a dar a la agenda. ¿De qué manera? Tipo un diario, para que ellos mismos se vayan dando cuenta de cuáles son sus hábitos y cuáles son hábitos saludables y cuáles no son hábitos saludables y en qué también están perdiendo tal vez tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Se va a comprar una agenda y todos los días, antes de dormir, va a llenar su agenda qué hizo todo el día. Entonces, así usted ya va a tener una idea de cómo son sus hábitos y cómo usted está llevando su vida.
Una vez que ya él más o menos o la persona, el paciente ha identificado esto, ya le comienzo yo a dar el cambio, ¿no? Entonces, ya ahora sí, usted mismo se va a decir, ¿no? Mira, ve, acá todos los días me he estado levantando a las 9, 10 de la mañana, no puede ser eso, ¿no? Me puedo levantar un poco más temprano y ya me voy poniendo metas, ¿no? Y ahí les vamos dando las tareas graduales. ¿Deporte es importante? Sí, es importante. Definitivamente. Así sea depresión, ansiedad, estrés postraumático, deporte es importante. Entonces, dentro de la asignación de tareas graduales, deporte, sí. No les digan, no importa, sal a caminar o a correr, porque a algunos no les gusta. Tiene que ser algo que a ellos les cause placer. Hay algunos varones que les gusta el fútbol, ¿no? De alguna manera, pero que hagan deporte, ¿ya? El juego de roles, eso sí se da dentro de la terapia, ¿ya? Dentro de la terapia porque tiene que ser monitoreado y manejado por nosotros en este caso, ¿ya? Programación de actividades, hay que elaborar un registro sobre, sobre las actividades, ¿no? Es importante tener un horario. Yo incluso, yo cuando hago terapia de familia, yo les hago a la familia que tengan o una pizarra acrílica o un mural o un tipo periódico mural en su casa. Así como tienen, ¿ha visto cómo tienen algunas empresas esas pizarras que son de corchito y le colocas no con chinche, les puedes colocar los papelitos y todo eso? Ya, así les hago yo hacer a la familia. Y les pongo actividades, en qué momento se van a juntar, que se manden entre ellos, por ejemplo, si no se pueden ver en el día, a veces se cruzan sus horarios, que ahí se dejen mensajes positivos. Eso les hago hacer yo, que tengan su mural de la familia, ¿ya? Una dinámica que también utilizo mucho es así como un buzón de sugerencias que tengan dentro de casa uno, ¿no? Y que se den el tiempo de una vez a la quincena o una vez al mes para leer, para sentarse todos y leer y debatir acerca de ello. Pero eso ya es en una parte de la terapia. No lo hagan al inicio nunca, porque eso termina peleándose si es que ustedes lo hacen al principio, ¿no? Eso háganlo cuando ya han pasado pues algunas sesiones, un mes, 2 meses, ahí ya pueden ir aplicando esas técnicas, ¿ya? Acá les estoy dejando, porque la diapositiva se les va a mandar a su correo, les estoy dejando este cuadrito que es un modelo de cómo hacer el registro conductual, ¿ya? Un registro de sus pensamientos negativos, la distorsión cognitiva frente a ello y qué pensamientos alternativos yo puedo cambiar, ¿ya? Pueden hacerlo también de esta manera, que es mucho más específico, ¿ok? La terapia grupal. Hoy en día, por ejemplo, los centros de emergencia mujer utilizan mucho las terapias grupales y funcionan muy bien. Sobre todo a las mujeres les gusta trabajar en equipo, en grupo. Y les da muchos beneficios, porque uno de los beneficios de trabajar en grupo es que a veces, sin darme cuenta, en ese momento me sirve para hacer insight o darme cuenta, valga la redundancia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros magnificamos nuestro problema. Nosotros lo engrandecemos, ¿no? Y nos sentimos chiquititos frente a ese problema, que no puedo con él, ¿no? Que no puedo con él. ¿Y qué sucede? Sucede que en la terapia grupal, ¿no? Algo así de rapidito que me pasó en experiencia personal, me acuerdo. Estábamos con la psicóloga, ¿no? Yo todavía no era psicóloga. Estábamos con la psicóloga y nos habían hecho una invitación para ir a unas sesiones de terapia psicológica, ¿no?
Y estábamos con la psicóloga y bueno, yo me acuerdo, yo era adolescente, ¿no? Y yo sufría mucho porque a mí en casa pues no me dejaban salir a las fiestas y menos de noche, ¿no? De noche, mujer prohibida de salir, era en mi casa, era ley, ¿no? Entonces yo sufría un montón por eso, ¿no? Me sentía la incomprendida. Entonces cuando fuimos a la sesión terapéutica, la psicóloga comienza uno por uno, ¿no? Comienza uno por uno. Muy bien, ¿y tú por qué vienes aquí? Y una de las chicas dice, bueno, yo vengo porque he sufrido tocamientos por mi padrastro y le conté a mi mamá y mi mamá no me cree. Y yo dije, asu, qué fuerte. Luego pasó al siguiente y le dijo, ¿y tú por qué vienes aquí? Bueno, yo vengo porque he tenido un intento de suicidio, los bomberos me salvaron la vida y ahora pertenezco al cuerpo de bomberos, pero me han recomendado que haga esto. Y yo dije, intento de suicidio, pero ¿por qué? Entonces yo iba viendo, ¿no? Cada vez, y ahí me di cuenta de que yo estaba magnificando algo que no era, no tenía, no es que no tenía importancia, pero tenía un pronóstico pues muy diferente a los problemas de los que estaban ahí. Y sucede a veces eso con las mujeres, ¿no? A veces dentro del ambiente de las chicas que están recibiendo violencia o mujeres que están recibiendo violencia también, ¿no? Por ahí va a haber alguien que dice, no, mi esposo cuando llega borracho me pega al punto que me tira al piso, me jala los cabellos, me arrastra y me patea. Y uno dice, ¿qué? Imagínense, ¿no? Y no puedo dejar, y siempre lo perdono y lo perdono y lo perdono. ¿Ya? Entonces, la terapia grupal funciona muy bien, pero siempre y cuando esté enfocada en un trabajo dinámico. Tiene que ser un trabajo dinámico, ¿ok? Y aparte que también extiende la parte de socialización, ¿verdad? Nuestro círculo social, por ahí podemos encontrar alguna persona que en algún momento va a ser de ayuda para nosotros también. Entre ellas se van a poder ayudar en algún trabajo, en alguna situación, ¿verdad? Y la participación multisectorial, que también, ¿no? Contamos con algunas municipalidades que tienen Casa de la Mujer, por ejemplo, y que proveen con lo que son talleres. ¿Para qué? Porque no solamente necesitamos trabajar en empoderamiento femenino, sino también en emprendimiento. Entonces, si mi marido o mi esposo es el que me mantiene a mí, ¿qué voy a hacer para cambiar eso? ¿Cómo puedo yo ir trabajando? ¿Qué puedo ir aprendiendo? ¿No? Puedo comenzar vendiendo tal vez postres y voy y me inscribo en repostería, ¿no? Y las municipalidades tienen estas instituciones con el fin de esto, de ayudar a emprender y empoderar a las mujeres, ¿no? Y por ahí van aprendiendo costura, panadería, pastelería, entre otro tipo de cosas. Pueden ir aprendiendo, ¿ya? Y el entrenamiento en autoestima, asertividad y habilidades sociales, que ya viene como complemento de la terapia. Es importante, ¿ya? ¿Para qué? Para que puedan aprender a llevar su vida de una mejor manera, tomar mejores decisiones y sentirse bien. ¿Ok?